Tú y yo deberíamos tener un cuadro cada uno grande con la santa divina ley de Dios, con los 10 mandamientos, que cuando nuestros hijos miren el cuadro se acuerden de honrar a Jehová. Cuando se usa la psicología para convencer al pecador, estamos violando sus derechos de raciocinio y usurpando la obra del Espíritu Santo. Qué interesante que este predicador sincero adventista tenga esa percepción de lo que es la psicología, porque tristemente se está usando en los púlpitos, en las campañas, la psicología para convencer a las personas. Y el único medio para convencer a la persona debe ser el Espíritu Santo. Una de las causas por las que llegan mucha gente a la iglesia y vuelven y se van es porque no llegan convertidos. No llegan convencidos por el Espíritu Santo, porque se usan métodos y estrategias humanas que son prohibidas por el espíritu de profecía y por la Biblia. La palabra de Dios debe ser la fuente de nuestras enseñanzas, hermano querido. No una filosofía barata, no una psicología. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro canal. Hoy vamos a tener un tema impresionante. Usted no puede perdérselo, porque es un tema que muy poco se habla en los medios. Y vamos a hablar de la psicología satánica que se está metiendo en la teología, y tristemente en la teología de nuestra iglesia. Así que quédese para que vea todo el video. Amados hermanos, quiero, antes de entrar en materia, enviarle un saludo muy cariñoso a mi hermanita Silvia. Ya sabe quién es ella. Un abrazo para ella, mi hermanita Silvia. Dios me le bendiga. También a mi hermana Rosa Paredes, Rosita, un abrazo. También a Rosita allá en Chile, un abrazo también. A mi amigo y mi hermano Víctor por el apoyo, a Sabina por las oraciones, a mi hermana Livia Gutiérrez también, un abrazo para ella, y a cada uno de los que me están apoyando, un abrazo. Así que gracias por todo el amor, todo el apoyo. Vamos a seguir orando por ustedes, por sus hijos, por su salud, por sus nietecitos y por su familia. Si usted es una persona que está entrando por primera vez al canal, suscríbase, que es completamente gratis. Aquí tenemos la costumbre que cuando una persona entra a nuestro canal, tomamos el nombre de esa persona y lo añadimos a nuestra lista de oración para empezar a dar rodilla por esa persona. Bien dicho esto, hermano querido, entonces vamos a ver nuestro tema para hoy con el título Psicología satánica en la teología. No sé si ustedes sabían, pero la psicología es peligrosa. La palabra de Dios en la inspiración divina, Elena de White, habla acerca de la psicología, y yo le puedo dar fe y testimonio porque hubo un tiempo que yo colporté, y más adelante, cuando lleguemos a esa parte, yo le voy a explicar. A mí me dieron una semana de psicología antes de yo colportar, y me ocurrieron cosas en esa experiencia que la voy a compartir con ustedes. Entonces vamos a compartir este tema, pero antes quiero rogarle que vayamos a Dios por medio de la oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Queremos rogarte por todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, abre nuestra mente y nuestros corazones a la comprensión de la misma. Bendice, Señor, los hermanos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a nuestro tema. Yo, a ley de un clic, estoy aquí con los textos en pantalla y vamos a descubrir cosas maravillosas acerca de la psicología satánica que está entrando, tristemente, que hace mucho entró en nuestro medio. Entonces, vamos a ver, hermano querido, yo estoy aquí a ley de un clic y quiero, como siempre, definir qué es la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la mente humana y el comportamiento con el objetivo de entender cómo funciona la mente y cómo afecta el comportamiento. La palabra psicología proviene del griego psico, que significa alma o actividad mental, y logía, que significa estudio. Entonces, la psicología es la ciencia, en síntesis, que estudia
la conducta y la mente humana. Ahora, usted diría, ¿qué tiene eso de malo, Sandy? ¿Qué preponderancia tiene eso en la vida espiritual? Yo no voy a hablar por mí mismo, yo voy a dejar que la Biblia y el espíritu de profecía hablen. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando vean las declaraciones que vamos a dar, que vamos a poner en pantalla, se van a sorprender. Otros van a decir que nos estamos yendo a los extremos, como siempre. Otros no van a estar de acuerdo porque quizás están ejerciendo esta carrera de la psicología, pero vamos a hablar con la Biblia y el espíritu de profecía. Entonces, ya hemos visto qué es la psicología, lo estamos viendo ahí en pantalla. Y vamos a ver ahora entonces, ¿verdad? Un dicho que dijo un gran predicador. Me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Miren lo que dijo este gran predicador. Cuando se usa la psicología para convencer al pecador, estamos violando sus derechos de raciocinio y usurpando la obra del Espíritu Santo. Qué interesante que este predicador sincero adventista tenga esa percepción de lo que es la psicología, porque tristemente se está usando en los púlpitos, en las campañas, la psicología para convencer a las personas. El fin justifica los medios. Y el único medio para convencer a la persona debe ser el Espíritu Santo. Una de las causas por la que llegan mucha gente a la iglesia y vuelven y se van es porque no llegan convertidos. No llegan convencidos por el Espíritu Santo porque se usan métodos y estrategias humanas que son prohibidas por el espíritu de profecía y por la Biblia. Entonces me llamó mucho la atención que este predicador sincero adventista diga, cuando se usa psicología para convencer al pecador, estamos violando sus derechos de raciocinio y usurpando la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué él dijo eso? Porque, y me da la impresión que este predicador ha leído los escritos de Elena de White, porque Elena de White dice que cuando una mente penetra en la otra, eso es pecado delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano querido, tengamos mucho cuidado con esto. Ahora quiero mostrarle, hermano, una carta que escribió Elena de White en el 1901 y miren lo que ella dice acerca de cómo la mente no puede jugar sobre otra mente. Dice allí, he hablado claramente con respecto a la ciencia peligrosa, le llama ella, que afirma que una persona puede poner su mente bajo el control de otra. Esta ciencia es diabólica. Tremendo. ¿Cómo es esa ciencia? Diabólica. Repito que muchos de ustedes que quizás tienen hijos con problemas mentales, con problemas emocionales, quizás ustedes mismos adultos, no habían entendido esto, pero estoy seguro que su vida va a cambiar después que vean este tema, si lo ven por completo. Porque reitero, Elena de White dice que esa ciencia es diabólica, porque una mente no puede penetrar en otra mente. Y le voy a dar un secreto. Ella dice que cuando hacemos esto, la mente nunca se vuelve a recuperar por completo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría, la fuente de toda sanidad. Y vamos a ver si el cielo aprueba la psicología y cómo la psicología está penetrando en la teología adventista para convencer a la persona con métodos humanos. Cuando el único ente de convicción es el Espíritu Santo, hermanos queridos. Las citas van a estar ahí. Como siempre yo digo, el material estará disponible. Aquellos que lo quieran, yo voy a poner un número ahí en pantalla. Usted escribe en el chat de WhatsApp y yo le envío la diapositiva. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos. Ahora, la Biblia es bien clara en cuanto a la persuasión, en cuanto al don de convencimiento. Mire lo que dice la Biblia en Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vez tras vez, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cuál es el método que debemos utilizar como iglesia para nosotros atraer a la persona. Dice la mensajera que el método de Cristo es el único que dará resultado. ¿Qué era lo que Cristo hacía? Cristo se hacía amigo de la persona, atendía sus necesidades, se ganaba su simpatía y entonces le decía, sígueme. Si usamos el método de Cristo, estamos seguros de que va a dar resultado, pero los métodos humanos siempre han fracasado. Porque el ser humano, mayormente los que estudian esta carrera, creen que pueden jugar a ser Dios jugando con la mente de otra persona. Y eso es prohibido rotundamente por la palabra de Dios. Así que, hermano,
quiero leerte otra declaración que se halla en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Estoy poniendo las citas porque hay mucha gente que me la han exigido. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 89. Dice la mensajera allí: no es propósito de Dios que ser humano alguno, someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Esto tiene mucho que ver, hermano querido, porque se usa mucho en la iglesia. Los pastores usan mucho la psicología para convencer a la membresía, para convencerlo. Cuando hay junta de iglesia, se usa mucho la psicología. Cuando van a censurar a una persona, se usa mucho la psicología para que los hermanos se dejen convencer de lo que dice un dirigente. Pues aquí dice: no es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay hermanos que todo lo que dice el pastor lo hacen? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay hermanos que todo lo que dice el anciano lo hacen? No, a la ley y al testimonio. Si no dijese conforme a eso, no le ha amanecido. Sigue diciendo la declaración. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Ni siquiera el esposo puede influir en la individualidad de su esposa. Nadie debe considerar al ser humano alguno como fuente de curación. Solo debe depender de Dios en su dignidad varonil, concedida por Dios. Debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. ¿Lo está diciendo Sandy? No, lo está diciendo la mensajera. No podemos dejarnos dirigir por mentes humanas, porque son pecadoras y en cualquier momento pueden llevarnos a nosotros al error. Y Dios no quiere eso. Por eso siempre en mis temas exhorto a los hermanos a que estudien personalmente la palabra de Dios, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque hay mente preparada en nuestro medio para jugar a ser Dios. Entonces, hermano querido, tenemos que tener cuidado, porque no es el propósito de Dios. Ahora usted podría decir, pero Pablo le dijo a Agripa le dijo a Pablo: por poco y me persuade. Pero vamos a ver cómo fue que Pablo por poco persuadió al rey Agripa. Pablo fue a comparecer y cuando llegó allí, mira lo que dice el versículo 27 de Hechos capítulo 23. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, Pablo le está presentando al rey Agripa no una filosofía barata, no una psicología barata. Pablo le está presentando a los profetas. Interesante, porque esto me da a entender a mí que nosotros tenemos que presentar a los profetas para convencer al ser humano de pecado. Presentar la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo hizo. Presentarle a Agripa a los profetas. Dirigió su mirada a los profetas. Y entonces, cuando él dirigió la mirada de Agripa a los profetas, entonces el rey Agripa dijo en el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. ¿Por qué? Porque Pablo no utilizó una psicología barata. Pablo utilizó la palabra de Dios. Se fue a los profetas. Pablo no dijo: no, yo estudié a los pies de Gamaliel tantos años. No se llenó de orgullo. Pablo dirigió la mirada de Agripa a los profetas, hermano querido. Y entonces Agripa dijo: por poco y me persuade a ser cristiano. Hoy día, tristemente, la psicología está siendo usada, hermano querido, de una forma sutil para engañar dentro de nuestro medio. Yo recuerdo en el año 1998 y 1999, fui yo a colportar a la ciudad de Santiago, estando muy jovencito, apenas 15 años tenía. Recuerdo que el pastor Manuel Mesa, que era el director del departamento de publicaciones en la Asociación Dominicana del Norte, no me quería dejar colportar porque era en verano y era para los estudiantes de teología, y como yo era un adolescente que ni siquiera la primaria la había terminado, no me quería dejar colportar, y yo le rogué a él que me dejara colportar y él me dejó colportar en el verano de los estudiantes de teología. Pero antes de colportar, a mí en la Universidad Adventista Dominicana me dieron una semana de psicología.
Usted diría, Sandy, hermano Sandy, ¿qué tiene esto que ver? Yo le voy a decir ahora mismo, miren, a mí me enseñaron unos trucos para vender libros que dan muchos resultados. Estando yo muy jovencito, allá en Santiago, yo vendí muchos libros de Nancy Bumper, de Braulio Pérez Marcio y otros autores, escritores muy buenos. Pero hubo gente que a mí me compraban enciclopedia, que después que me la compraban, ellos me decían, pero yo no entiendo cómo fue que yo te compré eso, porque yo eso no lo necesito. Y a veces hasta se enojaban, lo pagaban y se enojaban. ¿Por qué? Porque yo le metía la psicología a ellos para que me compraran. Eso no está bien delante de la presencia de Dios. Eso no está bien. Vamos a leer que dice la Biblia que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y hubo mucha gente que yo lo convencía con la labia que me daban, porque a mí me alimaron para eso. Y esa misma psicología se la dan a los pastores también. No estoy hablando mentira. Luego fui a San Francisco de Macorís y vendí un montón de libros también y enciclopedia. Y lo que más me dolía a mí era que a veces habían personas, yo convencía a personas que ni siquiera podían comprar los libros, porque yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Gracias le doy a Dios, que la gloria y la honra sea para Él. Pero yo llegué a vender la enciclopedia a personas que no podían pagarla y la pagaban, y después que la compraban decían, pero ¿cómo fue que tú me convenciste a yo comprar esa enciclopedia? No estoy diciendo que todos los colportores sean así, porque el Espíritu Santo convence a la gente a que compre literatura buena, pero en la mayoría de los casos se usa la psicología para eso, hermano querido. Se usa la psicología. Hay que tener cuidado con eso. No exponga la mente de sus hijos ni la suya a ninguna otra mente, porque no se recupera por completo, dice la mensajera del Señor. Hermano, cuando yo descubrí esto, yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y yo cuando estoy predicando en campaña o en el púlpito, yo elevo mi mente y dejo que el Espíritu Santo sea el que convenza. Y así debemos nosotros hacerlo. Mira lo que dice aquí, mensaje selecto, tomo 2, página 400. Es peligroso para cualquier persona. ¿Para quiénes? Para cualquier persona. No se la dé usted en que usted es una persona preparada. Es peligroso para cualquier persona, dice la mensajera del Señor. No importa cuán buena sea, tratar de influir en otra mente humana para colocarla bajo el control de su propia mente. A mí me visitó un pastor, me voy a ahorrar el nombre para que no me sigan atacando, y me vino con una filosofía barata, con una psicología, pero yo me levé mi mente a Dios y ninguno de los argumentos que él trajo para tratar de convencerme de yo desistir de la verdad que he creído, no pudo conmigo, pero no porque yo sea gran cosa, porque yo le ve mi mente y la puse a la disposición del Espíritu Santo. Hermano querido, porque uno de los engaños más grandes que va a utilizar Satanás es que va a usar a personas de tu misma iglesia. Y estoy hablando ahora no solamente para los adventistas. Tú que eres creyente de cualquier iglesia, el diablo va a usar a personas de alta envergadura, personas estudiadas, para influir sobre la mente tuya y sobre la mente de tus hijos. No, no, no. Cree un así dice Jehová. No crea en hombre. No crea en mí tampoco. Esto que yo te estoy diciendo, no lo crea porque yo te lo estoy diciendo. Investígalo. Agarra estas citas y estos textos y tú lo investigas. Y si son verdad, créelo. Si son mentiras, no lo creas. Porque el diablo va a utilizar la psicología y la está utilizando para hacer daño, para controlar la mente humana. Pues aquí dice, es peligroso para cualquier persona, no importa cuán buena sea, tratar de influir en otra mente humana para colocarla bajo el control de su propia mente. A mí no me agrada cuando viene alguien a visitarme, un pastor o un anciano, y me viene con una psicología. Véngame a mí al grano, venga, séame sincero, sea práctico. A mí me llaman en la semana cientos de gente, hermano, para que yo le dé cercioría en la medicina natural. Y yo no vengo de que, eso que tú, no. Yo le voy a lo práctico. Le digo, hermano, hay que cambiar de alimentación, hay que usar los remedios naturales, hay que tener confianza en Dios. No comienzo. Hay profesionales que todos quieren llevarlo a la psicología. No, eso que tú tienes mental. Sabemos que hay muchos problemas mentales, es cierto, pero Dios da las pautas a través de la inspiración cómo se deben tratar, hermano querido. Tengamos mucho cuidado porque la mensajera del Señor es bastante clara en cuanto
a lo que estamos tratando. Hay un hecho muy conocido en la Biblia, porque la psicología barata no es desde ahora que se está usando. En los tiempos bíblicos ya se usaba, porque el diablo, ¿ustedes creen que hay un tipo más filósofo y más psicólogo que el diablo? Vamos a ver cómo fue que él entró a Eva y cómo hipnotizó a Eva. Eso lo vamos a ver aquí, interesante. Pero antes vamos a ver un personaje que utilizó psicología con Jesús y vamos a ver cómo Jesús trató a esa persona. Miren aquí, estamos hablando de Nicodemo. Juan 13, versículo 1 al 3. Juan 3, perdón, 1 al 3. Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. ¿Cómo era este hombre? Un hombre preparado. Pertenecía al Sanedrín. Era un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, noten la psicología, está en el versículo 2. Viene con un halago, porque siempre las personas que te quieren engañar no te van a venir que con un carácter tosco, no, van a venir con una labia, con un halago. Mira cómo vino Nicodemo. Le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Un halago a Jesús como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. A mí no me gusta que me halaguen. Yo a los hermanos, el siervo Sandy es un siervo de... No, que Dios tenga misericordia de mí. A mí que nadie me halague. Yo soy un gusano, un miserable pecador en busca de una santificación. Pero este hombre le vino a Jesús con una psicología barata. ¿Por qué creía que Jesús iba a coger esa psicología? Pero Jesús, que era el Hijo de Dios, estaba consciente del ministerio que él tenía. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús no le dijo, gracias Nicodemo por ese halago, porque tú reconociste que yo soy maestro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mira el versículo número 3. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo impacto que causaron esta palabra en Nicodemo. Nicodemo se esperaba otra cosa, que Jesús lo halagara a él también. Y Jesús le dijo, te digo que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta psicología que usó Nicodemo con Jesús no le funcionó. Hermano, el diablo va a utilizar en estos últimos días una psicología barata para convencerte. Va a utilizar a muchos predicadores. Por eso la palabra de Dios siempre nos dice a nosotros que debemos actuar de acuerdo a la ley y al testimonio. Si lo que Sandy dice no está en acorde, en armonía con las Santas Escrituras, con la inspiración divina, con los testimonios, no crea. No crea. Hay una obra llamada Hipnotismo que se está usando en la teología adventista y en otras teologías también. Mira lo que dice Mensaje Selecto, tomo 2, página 401. Separaos de todo lo que se parezca al hipnotismo, que es la ciencia utilizada en su trabajo por los instrumentos satánicos. Tremendo. Es triste pensar que predicadores de nuestro medio usan la psicología para convencer, el hipnotismo. Satanás tiene a la gente hipnotizada y la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando la gente ve mensajes como este, lo primero que llega a su mente es, ya fulano se está yendo para los extremos, y no se faja a investigar lo que uno dice. Dice la sierva, separaos de todo lo que parezca hipnotismo, porque es la ciencia en su trabajo por los instrumentos satánicos, hermanos queridos. Ahora, yo quiero que miremos, interesante, yo quiero que miremos cómo fue o cómo es que nosotros como cristianos debemos someter nuestros problemas emocionales y mentales. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la estrategia que Dios ha dejado? Mira lo que dice la inspiración, la palabra de Dios. La Biblia debe ser la fuente de toda enseñanza. La Biblia. Y es triste que nuestro sistema educativo, la psicología, forma parte integral del método científico. La psicología. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
La palabra de Dios debe ser la fuente de nuestras enseñanzas, hermano querido. No una filosofía barata, no una psicología. Porque dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermano, todo lo que el pueblo de Dios necesita está en la palabra de Dios. Todo lo que usted como hijo de Dios necesita está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que usted y yo tristemente perdemos mucho tiempo en otra cosa y no investigamos la palabra de Dios. ¿Tú te quieres volver sabio? ¿Tú quieres que tus hijos tengan buena salud mental? ¿Tú quieres que tu problema emocional se vaya? Bájate a leer las Sagradas Escrituras y a ponerla en práctica. Hermano querido, porque tristemente en la psicología satánica está entrando a muchos hogares, está entrando a las escuelas, incluso a las iglesias está entrando la psicología satánica. Y la palabra de Dios es o debe ser la fuente de toda nuestra enseñanza, porque ella es la que nos hace útil a nosotros, enteramente perfecto para toda buena obra. La palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. En la palabra de Dios está todo lo que tú y yo necesitamos para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Mm? En los tiempos del pueblo de Israel, no era con psicología barata que el pueblo se conducía. ¿Cuál era la fuente de enseñanza que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel? Léalo conmigo aquí en pantalla. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras, está hablando de la ley de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Anoche le dije a una hermana que me dijo, sí, pero Sandy, no hay que estar repitiendo tanto. Una hermana muy cariñosa, ya sabe quién es. Le dije, la palabra de Dios hay que repetirla. La ley de Dios hay que repetirla. ¿Por qué? Porque en la repetición está el aprendizaje. Pues dice aquí, y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y ahora yo quiero subrayar algo muy importante. Porque muchos de los que van a recibir la marca de la bestia va a ser precisamente por la psicología barata que lo va a llevar a desechar la ley de Dios. Note usted el versículo 8 de Deuteronomio 6. Y las atará como una señal en tu mano. ¿A qué se le parece esto? Porque la marca de la bestia será puesta en dos partes. En la mente, que es la frente, y en la mano. Por eso aquí Dios nos manda a que su ley debemos atarla como una señal en nuestra mano y ponerla como un frontal. ¿Dónde? En nuestros ojos, en el medio de los ojos. ¿Qué es lo que queda en medio de los ojos? La mente, hermano. Este texto usted debe subrayarlo. Y como diría nuestro hermano Hugo, leerlo y practicarlo a muerte. Dice, y las atará como una señal en tu mano. De la única forma que usted no va a recibir la marca de la bestia es si usted tiene la ley de Dios en su mente y en su corazón. Y ahora note el versículo número 9. Y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A qué le recuerda esto? Cuando el ángel destructor allá en Egipto pasó a matar los primogénitos, ¿cuál fue la orden? Ponga la sangre en los postes, en los dinteles, para que cuando pase el ángel destructor no mueran los primogénitos de ustedes también. Pues la palabra de Dios nos está indicando aquí que la santa y divina ley de Dios debemos escribirla en los postes de nuestra casa y en las puertas de nuestra casa. Amados hermanos, para que cuando venga la destrucción de las 7 postreras plagas, cuando venga lo que está por venir a este mundo, usted y yo, si tenemos la ley escrita en los postes de nuestra casa y en nuestra puerta, vamos a salir ileso y vencedor en Cristo Jesús. La pregunta que yo te hago a ti que está viendo la prédica, ¿está la ley de Dios en tu casa? ¿Está la ley de Dios escrita en tu casa? ¿Está la ley de Dios escrita en tus puertas? ¿Tú sabes qué nosotros deberíamos hacer? Y te lo digo con toda honestidad y con tristeza.
Tú y yo deberíamos tener un cuadro cada uno grande con la santa divina ley de Dios, con los 10 mandamientos, que cuando nuestros hijos miren el cuadro, se acuerden de honrar a Jehová. Pero muchos hogares y muchas oficinas están llenas de diplomas, reconocimiento, fotos de nosotros. Pero no habíamos pensado en colocar un cuadro con la santa y divina ley de Dios, y ponerla en nuestra puerta y en nuestros postes, porque así dice la palabra de Dios. Amado, la vida cristiana no es poca monta como nos han enseñado a nosotros. Tristemente, muchos pisotean la ley de Dios, como están viendo ahí, en esa imagen. La pisotean al no honrarla. Amados hermanos, llegó el tiempo de que nosotros exaltemos la ley de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? No llevándonos de filosofías baratas. Usted no puede permitir que sus hijos estén puestos, poniendo la mente de sus hijos en el cerebro de otro. No importa cuán buena sea la persona, dice el espíritu de profecía. No lo haga, hermano querido. Ore. El espíritu de profecía dice que hay que hacer cuando sus hijos tienen problemas mentales, emocionales. Elementos inadecuados en nuestras publicaciones. Muchas de nuestras publicaciones de nuestro libro están llenas de psicología barata, que no tienden a enriquecer la vida espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Mira lo que dice aquí, mensaje selecto, tomo 2, página 401. ¿Consentirán sus gerentes a ser instrumento de Satanás al permitir la publicación de libros que tratan acerca del hipnotismo? Porque ya en los tiempos de Elena de White esto se está abusando. ¿Se introducirá esta lepra en la redacción? Son preguntas que ya está haciendo. Satanás y sus instrumentos han estado trabajando diligentemente y siguen haciéndolo ahora. ¿Bendecirá Dios la casa editora si éstas aceptan los engaños del enemigo? Los hombres que se desempeñan en el corazón de la obra, ¿no son capaces de discernir entre la verdad y el error? ¿Son acaso hombres incapaces de captar las terribles consecuencias que se prestarían si se permitiera que el error ejerciese su influencia? Hermano, mucha de nuestra literatura, de los libros que se venden en las asociaciones, están plagados de psicología satánica, porque fueron escritos por hombres que no son temerosos de Dios. Y aquí la mensajera está reprendiendo ese hecho. No peleé conmigo, peleé con Elena de White, con sus escritos. Ahora, la psicología fue un invento de Satanás, hermano querido. Y así fue como él entrampó a Eva. Vamos a ver en Génesis capítulo 3 la psicología que Satanás utilizó para engañar a Eva. Dios le había dicho a Adán y a Eva, va a venir un ser que va a tratar de engañarlo a ustedes. Dios le advirtió a ellos, pero fue tan grande la psicología de Satanás que Eva ni cuenta se dio que estaba hablando con un animal. Hasta ese entonces, los únicos que eran dotados del don del habla en la tierra eran Adán y Eva. Y Dios se lo había dicho a través de sus ángeles. Pero ellos, especialmente Eva, perdió de vista las enseñanzas que Dios le dio. Y eso es lo que ocurre. Cuando perdemos de vista las enseñanzas que Dios nos deja, caemos en las trampas de Satanás. Mira Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mira la psicología barata, le viene sembrando una duda porque Eva sabía que Dios le había dicho de todos los árboles pueden comer, menos de uno. Pero la serpiente tergiversa la palabra de Dios para meter su psicología. Eso es lo que está haciendo hoy en día en la iglesia. Y la mujer sabía. ¿Cómo yo me doy cuenta que la mujer sabía lo que Dios le había dicho? Porque ella misma la confirmó en el versículo 2. En el versículo 2 dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En pocas palabras, Eva le está diciendo, lo que tú estás diciendo es mentira.
Pero el gran error de Eva fue prestarle atención a la psicología barata de Satanás. Ella no se daba cuenta que el simple hecho de responderle, ya ella estaba siendo hipnotizada. Dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente contradijo la palabra de Dios, diciendo a la mujer, no moriréis. ¿Y a quién ustedes creen que la mujer le creyó? ¿Le creyó a la palabra de Dios? No, le creyó a la serpiente. ¿Saben por qué? Dice la inspiración divina que la serpiente no vino. Aquí en Génesis 3 te lo presenta que ella vino hablando, pero la serpiente vino cantando con una melodía hipnótica. Y cuando Eva escuchó esa voz dulce, le pareció atractiva y curiosa, porque hasta ese entonces, repito, solamente Adán y Eva era lo que tenían el don del habla. Y al ella prestarle atención, quedó hipnotizada. Y cuando ella vino a ver, ya había comido del fruto. Hermanos, hay un peligro inmenso en la psicología barata que se está usando hoy día. Y así como Adán y Eva fueron engañados, hoy en día muchos están siendo engañados, tristemente, por la serpiente. Amados, hay que llevarse de la palabra de Dios de ningún hombre. Mire lo que dice aquí, Mensaje Selecto, tomo 2, página 404. Dice, Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo modelada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Terrible. Quiere decir que si un ministro te viene a ti y te ensalza, te convence en contra de tu conciencia, cuando tú vienes a darte cuenta, su influencia seductora te deja a ti sin conciencia. Dios me ha pedido que pronuncie advertencia contra tales mal, para que sus siervos no caigan bajo el poder engañoso de Satanás. El enemigo es un obrero maestro. Y si el pueblo de Dios no es guiado constantemente por el Espíritu de Dios, ¿por quién es que el pueblo de Dios tiene que ser guiado? ¿Por un pastor o por Sandy? Por el Espíritu de Dios. Será entrampado y llevado cautivo. Satanás está experimentando durante miles de años con las propiedades de la mente humana y la ha aprendido a conocerla bien. Mediante su obra sutil, en estos últimos días, está vinculando la mente humana con la suya propia y está introduciendo en ella su propio pensamiento. ¡Wow! Está llevando a cabo su obra en una forma tan engañosa que los que aceptan su dirección no saben que están siendo guiados por él según su voluntad. Terrible, hermano querido. El gran engañador espera confundir de tal modo las mentes de los seres humanos que estos no escuchen ninguna otra voz fuera de la suya. Esta es una de las causas por la cual se predican lo poco que predicábamos las 2300 tardes y mañana, el santuario, la profecía, y la gente no entiende porque Satanás ha venido estudiando la mente durante miles de años y ya él conoce la mente. Fue el primer psicólogo y procura que las verdades que van a determinar la salvación de las almas en estos últimos días, procura que la gente no lo entienda porque ya él tiene la mente cautivada a través del error, a través de la alimentación, a través de los vicios, a través de la música malsana. Tremendo, hermano querido. Y así entonces mucha gente dice que estos mensajes son mensajes alarmistas, cuando son el espíritu de profecía y la palabra de Dios que lo dicen. Dios ha dejado en su palabra cómo es que usted y yo podemos conocer su voluntad. Yo he escuchado cristianos que dicen, tengo problemas emocionales, no entiendo la palabra de Dios. Dios te dice en su palabra, por medio del apóstol Pablo, que tú tienes que hacer. Tú no tienes que someter tu mente a otra mente. Dice aquí, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Dice,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Lo ven? Sino poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. Hermano querido, ¿sabías tú que el conflicto entre el bien y el mal, el campo de batalla de este gran conflicto es nuestra mente? Y dependiendo de lo que tú hagas en el día, si tú eres una persona que vive frente a una pantalla viendo películas malsanas, leyendo literatura malsana, escuchando música malsana, comiendo alimentos malsanos, ¿qué tú crees que va a haber en tu mente? ¿Mm? Tu mente va a estar llena de argumentos diabólicos. De la abundancia del corazón habla la mente. ¿Qué es lo que Sandy dice? ¿Qué es lo que Sandy habla cuando se junta con sus amigos? Mis amigos me conocen a mí por lo que yo converso con ellos. Dice aquí el apóstol Pablo, nuestras armas no son carnales, son armas poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas? El apóstol Pablo la enumera. La fe, la oración, la predicación. Esas son las armas. Y dice el versículo 5, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, la fuente de enseñanza no es la psicología. La fuente de curación no es la psicología. Nuestra fuente debe ser la palabra de Dios, porque según el apóstol Pablo, debe llevarnos, todos los argumentos deben llevarnos a la obediencia a Cristo. Si lo que te dicen, hermano querido, no te lleva a la obediencia a Cristo, no le haga caso. Si lo que te dicen, no, sigue usando el arete, sigue usando el anillo, sigue comiendo la carne, sigue bailando. Si eso no te lleva a la obediencia a Cristo, no lo haga, porque te va a ir mal. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos queridos, porque esta psicología satánica está penetrando en la teología de nuestra iglesia, tristemente. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es bien clara, hermano querido. No podemos nosotros ahora hacernos los sordos. Mira lo que dice aquí, Romanos 14, 23. Y ahora vamos a tratar la psicología en la medicina. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Es pecado, hermano querido. Dios ha dejado las pautas necesarias para su pueblo remanente en cuanto también a la obra de la medicina. Todo lo que no proviene de la fe, ¿qué cosa es? Es pecado, hermano querido. No lo dice Sandy, lo dice la mensajera del Señor, lo dice la Biblia también. Porque estamos hablando en el área de la medicina. ¿Qué dice la mensajera en el área de la medicina? A ver si tú y yo tenemos que exponer la mente de nuestros hijos y de nosotros a otra mente. Mira aquí. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142, escrito en el 1885. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuántas son las que el cielo aprueba? Una sola. ¿Lo está diciendo Sandy? No, lo está diciendo la inspiración. Si tú crees en los escritos de Elena de White, usted tiene que obedecer. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. ¿Y cuáles son? Ahí lo he puesto en azul. El aire puro, el agua, el aseo, la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios. Hermano querido, esos son los remedios que Dios quiere. ¿Sabían ustedes, hermano querido, que hay muchas enfermedades mentales y emocionales producto de la desconfianza y de la falta de fe? ¿Lo sabían ustedes eso? He visto gente curarse con la simple confianza en Dios. Hermano, porque la palabra de Dios es un espíritu y son vida. Cuando tú te sumerges y te metes con Dios, hermano querido, hasta la enfermedad huye de ti. Hermano, los pensamientos malos. La sierva del Señor dice, con tan solo mencionar el nombre de Jesús, el ambiente se transforma. Si tú eres una persona que está viendo el video y está atravesando por problemas depresivos, de angustia, si llora a cada momento, repite el nombre de Jesús, que hay poder en él. Sumerge tu vida y tu mente en la palabra de Dios y no en un ser humano. Hermano querido. Pero estos son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. La gente prefiere someter la mente de sus hijos a otra mente a hacer los remedios que Dios ha hecho.
el aire puro, el ejercicio, el agua pura, un ambiente limpio y amable, están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en efecto que producen sobre el organismo. Está clarísimo, no tengo que añadir más. Está claro. Lo que pasa es que somos desobedientes, somos faltos de fe, no creemos en lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hermanos del alma, hermano querido, hermano apreciado, muy amado, tengamos mucho cuidado, hermano, con nosotros querer por salir del paso, violar la palabra de Dios, hermano querido. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no dará por inocente a aquel que a sabienda ponga la mente de sus hijos y su mente en la mente de otra persona. Mira lo que dice aquí: mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 89. No debería permitírsele a nadie. ¿A quién? A nadie, dice ella, es clara. No importa que sea el presidente de la conferencia, que sea el pastor más buena gente. No debería permitírsele a nadie que controlara la mente de otra persona, con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Se puede sentir un alivio temporal, pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna. ¿Lo ven? Lo dice ella. Y tan digna de confianza. Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a Él con fe, responderá tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe. Amado, esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. ¿Usted se imagina la anemia que pudo haber tenido esta mujer? Esta mujer no fue a ningún sitio. Esta mujer se llevó de la fe y tocó el manto de Jesús. Y aquí dice que así como fue contestada su oración rápida por su fe, dice aquí que Dios va a contestar nuestras oraciones si nosotros ponemos en marcha la fe. Hermanos, Dios ha dejado los agentes de la naturaleza para que nosotros no dependamos tanto del sistema. Pero muchos dicen que esto es fanatismo. Que Dios tenga misericordia, hermanos queridos. Que Dios tenga misericordia. Oh, amados hermanos, nosotros tenemos que llevarnos de un así dice Jehová. ¿Cómo es que tú y yo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? En la Biblia está. Si tú tienes un problema mental, un problema emocional, y tú crees que no está perdonado, no está perdonada, no busque un hombre. Busca la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice cómo tú vas a conocer la voluntad de Dios. Mira, aquí lo dice, ve. Mira, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Y ahora escuchen bien. Y no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo está diciendo que si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, si tú quieres que Dios te guíe cada día, tú tienes que someter tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Tienes que dejar de hacer lo que te gusta si no le agrada a Dios. Tienes que dejar de comer lo que te gusta si no agrada a Dios para tu salud. Tienes que dejar de vestir lo que a ti te gusta si no le agrada a Dios. Eso es someter tu cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando tú hagas eso, tu mente va a ser renovada porque tú estás en obediencia. Entonces tú vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermano, en la palabra de Dios hay de todo. Hay para todo, hermano querido. Allí está todo. No tenemos que recurrir a ninguna otra cosa. Dios ha dejado todo, hermano querido. ¿Cómo Satanás está penetrando la mente? Míralo aquí. Mente, carácter y personalidad. Tomo 1, 89. Satanás estudia la mente. Por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente. Ya se la leímos, la voy a repetir. Y ha llegado a conocerla bien por sus sutilezas, operaciones en estos últimos días. Está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con su pensamiento, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa
que los que aceptan su conducción no saben que Él la dirige. ¿Cuántas personas dirigidas por Satanás? Que no lo saben. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. ¿Tienes tú una relación tan estrecha con Jesús que le conoce cuando Él te habla? Yo, cuando Dios me habla en medio de la noche, yo conozco cuando es Dios. A veces yo le oro al Señor, le digo: Señor, dirígeme en lo que voy a hacer mañana. No quiero hacerlo por mi propia cuenta. Someto todos mis planes a ti. Y Dios me habla a mí. Dios me habla. Así que, hermano querido, permitamos que Dios nos hable. Aprendamos a conocer la voz de Dios, la voz de Jesús, que es nuestro pastor, porque el enemigo ha estudiado la mente humana por miles de años y él sabe cómo cautivar la mente, hermanos queridos. Yo espero que hasta aquí ustedes vayan comprendiendo. Los apóstoles, cuando predicaban y una gente no se convencía, ellos lo dejaban, pero no comenzaban a meter psicología barata. No, mira lo que dice aquí acerca de los apóstoles, Hechos 21, 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad que debe hacerse? La que yo quiero. Cuando yo incido sobre una mente, yo estoy diciendo que es la voluntad mía la que se debe hacer y no la de Dios. Nosotros somos vasijas, debemos echar el pan sobre las aguas, que después de muchos días lo encontraremos. Debemos predicar la palabra y dejar que el Espíritu de Dios sea el que convence a la gente, pero a veces queremos entrar a la gente a la fuerza. Sí, la palabra de Dios dice: fuérzalo a entrar, pero no es con ejército ni con espada, es con el Espíritu de Dios. No es con labia de Sandy, no es con sabiduría de Sandy, no es con psicología barata, es con el Espíritu de Dios que tenemos que convencer a la gente. La gente que entran a la iglesia convencidos por el Espíritu de Dios perseveran y permanecen para gloria y honra del nombre del Señor. Pues aquí dice: como no pudimos persuadirlo, dijimos que se haga la voluntad del Señor. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y no practicar la psicología barata de este tiempo. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, 89. En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia, vestido con un ropaje científico, con un ropaje ¿cómo? Ah, no, es que la ciencia, porque ahora todo, hasta en la iglesia, ahora si la ciencia no lo dice. Con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de la ciencia que conciernen a la mente. ¿Dónde que saca ventaja? A la ciencia que concierne a la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. ¡Wow! Tremendo, hermano querido. Usa la psicología para corromper la obra de Dios. Hermano, porque no es lo mismo cuando un hermano te dice algo que cuando te lo dice fulano de tal. Esa gente grande, el diablo la usa porque son gente estudiada. Ellos tienen herramientas de convencimiento, que son herramientas humanas. Y aquí dice que las almas se arrastran. Satanás se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Muchas veces cuando hay un mensaje que Dios lo manda, es impedido ese mensaje por un agente de Satanás, por su psicología. La fuente de conocimiento y de sanidad debe ser la palabra de Dios, no un hombre. Ministerio de Curación, página 91. El conocimiento de Cristo da vigor a la mente. Alabado sea Dios. Cristo es el manantial de la vida. ¿Quién es? ¿Un psicólogo? No. Cristo es el manantial de la fuente de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. ¿Qué es lo que muchos necesitan? Un conocimiento más claro de Jesús. Necesita que se les enseñe con paciencia, bondad, pero también con fervor, a abrir de par en par todo su ser a la influencia curativa del cielo. Alabado sea Dios. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros
rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacciones gratas vigorizan la mente a la par que dan salud y energía al cuerpo. Entonces pregunto, ¿la sierva del Señor está diciendo que la palabra de Dios cura? Claro que sí. La palabra de Dios tiene poder porque son espíritu y son vida. La palabra de Dios curan. Lo han hecho conmigo. Ahora mismo, si tú estás viendo el video, invoca el nombre de Jesús y dile, Señor, si es verdad, yo vengo padeciendo hace mucho tiempo. Me pongo en armonía con una verdadera alimentación. Me pongo en armonía con tu palabra, con tu ley. Dame fuerza para obedecer que no la tengo. Estoy dispuesto a hacer cambio, pero restaura mi salud. Hazlo en este momento y tú verás que Dios no te va a dejar quedar en la fea. Pero tienes que hacer cambio. Porque aquí dice que cuando se le enseña el alma, el sol del amor de Dios ilumina todos los rincones del alma. El cansancio y el decaimiento se van, el descontento. Y entonces llega la satisfacción grata, vigorizante de la mente, a la par que dan salud y energía al cuerpo. ¿Estás sin energía? ¿Estás sin ánimo? Ve a la palabra de Dios, que es la fuente de vida, amados hermanos que está viendo y escuchando en esta hora. Yo me gozo en la palabra de Dios porque es medicina y está todo. Antes de finalizar, para no hacerle la prédica tan larga, quiero ver un poquito del origen de la psicología para que ustedes vean cómo se creía en la antigüedad en cuanto a los problemas mentales. Y este dato está allí en Google, que ustedes lo pueden buscar. Miren aquí, el origen de la psicología. Durante la antigüedad, la gente interpretaba los problemas mentales de forma muy distinta a como lo hacemos hoy. ¿Cómo ellos creían? Creían que eran causados por demonios o espíritus demoníacos. Hay demonios y espíritus demoníacos. Y en la antigüedad, los que comenzaron a estudiar la psicología creían que los problemas mentales eran provocados por demonios y espíritus demoníacos. Ahora yo te pregunto, ¿tenían esa gente razón? Claro, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Pero a medida que se fue modernizando la ciencia y la psicología, entonces mira lo que ocurrió posteriormente. Primeramente te voy a leer el texto porque esta gente tenían apoyo en la Biblia. Mira lo que dice este texto aquí. Efesios 6:12, un texto conocido. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces yo te pregunto, ¿tenían razón esta persona en creer que los problemas mentales en la antigüedad eran causados por demonios y espíritus demoníacos? Sí, porque la Biblia lo aprueba. Ahora entonces, ¿qué pasó, Sandy? Que la psicología se ha convertido hoy en día en una fuente de apoyo para el sistema educativo, para el sistema religioso, para el sistema comercial. Hay psicología para todo, porque el ser humano quiere convencer a otro a como dé lugar. A como dé lugar, hermano querido. Y como dijo este predicador, que yo le voy a repetir, como dijo este predicador al principio, como dijo este predicador, miren, cuando se usa la psicología para convencer al pecador, estamos violando sus derechos de raciocinio y usurpando la obra del Espíritu Santo. Ese predicador está atinado, aunque no es adventista, con lo que dice el Espíritu de profecía en la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? Si antes se creía de esa manera que los problemas mentales eran provocados por demonios, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? En el siglo IV y en el siglo V antes de Cristo, mira lo que ocurrió. La filosofía griega, conducida por Sócrates y Platón, desafiaron esa enseñanza que tenían los antiguos. Y ellos propusieron la existencia de un alma que se diferenciaba del cuerpo. Ellos dividieron la psicología descifrándola en que el alma se diferenciaba del cuerpo. Para ellos el alma albergaba la parte moral. Para los griegos el alma era la parte moral.
e intelectual y mental del individuo, mientras que el cuerpo se vinculaba con la pasional y animal. Una diablura que va en contra de la Biblia, del espíritu de profecía, porque el alma somos nosotros mismos. El alma es la persona. Entonces, vemos aquí que de la antigüedad los orígenes se remontan de la psicología a cosas satánicas, porque Sócrates y Platón así la enseñaron. Y esta cultura fue influenciando hasta llegar al siglo XXI, donde tristemente en las escuelas, en los colegios, en las iglesias, ha penetrado esta falsa enseñanza. Amados hermanos, ya tú has visto el material. Mi oración es que el Espíritu Santo te toque y tú obedezcas lo que dice el Señor. No te lleve de nadie, no te lleve de psicología barata. Muchos pastores usan la psicología cuando dan campaña para convencer, para atraer adeptos. Eso no está bien delante de la presencia de Dios. Debemos dejar que el Espíritu Santo sea que convenza a las almas, porque tristemente esa psicología barata ha entrado a nuestra teología. ¿Por qué? Porque hay muchos teólogos que estudiaron. ¿Dónde? Estudiaron en universidades católicas y sus profesores fueron jesuitas. De eso estamos seguros, porque ya tenemos documentación de eso. Y tristemente esa falsa psicología diabólica ha entrado al sistema educativo, ha entrado a la iglesia, y muchos hermanos que están allí en un banco como borrachos, como zombies, no se sacuden y se dejan embaucar como la serpiente embaucó a Eva. Yo espero que este material te ayude con la ayuda del Señor y que tú puedas ser un cristiano independiente, que tú dependas única y exclusivamente del Dios Todopoderoso, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Si esa es tu oración, yo te invito para que vayamos a Dios por medio de una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo la impregne, la grabe en el corazón del oyente, de manera tal que surta un cambio, Señor. Señor, a mí de nada me sirve estar predicando aquí. Si tu palabra no santifica mi vida, yo soy un perdido, te lo repito cada día. Yo necesito que tu palabra santifique mi vida, Señor, para que llegue al corazón del oyente. Ayúdame a poner en obra y en práctica. Bendice a todos los hermanos en la ancha faz de la tierra, aquellos que están pidiendo por salud, por sus hijos, por sus nietos, por problemas familiares, por problemas económicos. Lo ponemos en tus manos, mi Dios. Ayúdale, Padre Santo, que este tema, el Espíritu Santo lo grabe en el corazón de ellos y ellos puedan hacer cambio para honra y gloria de tu nombre. Gracias por tu amor y porque tú nos escuchas. En el nombre y por los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bien, amadísimos hermanos, gracias por escuchar la palabra de Dios. Estoy abierto. Si me he equivocado en algo, acepto la corrección, pero esto lo dice la Biblia, el espíritu de profecía. Amados hermanos, debemos tener cuidado. Les amo mucho en el amor del Señor. Recuerden compartir el mensaje con su grupo de WhatsApp. Y también, si usted cree que es pertinente, darle un like para que el algoritmo de YouTube lo predique a otra persona. Hágalo. Y si no se ha suscrito, suscríbase, que es completamente gratis. Tenemos una meta de llegar a los 100,000 suscriptores. ¿Para andar de fanfarrones mostrando una placa? No. Para que nuestra cadena de oración que llevamos los domingos, otros también puedan beneficiarse. Un abrazo, les quiero a todos y si Dios le permite, nos veremos en otro mensaje. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.